Bien, buenas tardes de nuevo, muchachos y muchachas. Eh, Ahora les voy a poner este pequeño video sobre la creación de bases o tablas dinámicas. Entonces, voy a abrir este archivo que ya lo hemos trabajado bastantísimo. Ya expliqué de qué se trata en anteriores videos. Entonces, pues voy a pasar muy rápido a lo que es la parte de creación de tablas dinámicas. ¿Para qué sirven estas tablas dinámicas? Sirven eh, eh, para poder nosotros hacer diferentes análisis de una manera más sencilla en el manejo de los datos. Como les decía anteriormente, a veces las tablas o las bases de datos son muy largas y requieren diferentes métodos para poder hacerlas más sencillas y de mejor o más fácil manejo. En este caso vamos a hacer tablas dinámicas que son relativamente sencillas para trabajar, en las que solamente vamos a ir seleccionando nuestra tabla. Si ustedes quieren seleccionar de manera rápida, pueden dejar oprimido el botón de Shift, le dan Control y le dan en el cursor hacia abajo y automáticamente les va a seleccionar todas las filas y todas las columnas que ustedes tengan. Ahí tenemos nosotros más o menos 5669 filas que estamos seleccionando. Una vez que lo tenemos seleccionado, nos vamos a ir al botón de insertar. En insertar nos vamos a ir al botón que dice tablas dinámicas. Nos va a abrir una ventana emergente que nos pide o nos pregunta diferentes cosas. Por ejemplo, lo primero que nos pregunta es si quiere que nosotros seleccionemos los datos que desea analizar esa tabla dinámica. Nosotros ya los tenemos seleccionados, ya lo hicimos, entonces no hay ningún problema, lo dejamos así. La otra opción que nos da dice elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Ya está seleccionado automáticamente una que dice hoja nueva, o pueden ustedes también utilizar una hoja de cálculo ya existente. En este caso podría ser esta misma hoja de datos. Sin embargo, yo prefiero que sean en hojas de cálculo nuevas, ¿no? Y también nos pregunta si queremos analizar varias tablas. No es el caso, no necesitamos elegir varias tablas. Entonces, eh, automáticamente está seleccionado esto y le vamos a dar a aceptar. Rápido nos genera otra hoja en nuestro mismo archivo. Esta hoja yo le puedo cambiar el nombre, por ejemplo. Le voy a dar clic derecho donde dice hoja 5 y le puedo dar cambiar nombre. Ahí le puedo poner práctica tablas dinámicas TD. Okay. Una vez que ya le cambié el nombre, entonces sí, esto es importante porque podemos tener diferentes hojas y después nos confundimos en dónde tenemos nuestra base de datos. Si ustedes se fijan en la parte derecha de su pantalla o en la base de datos, en la parte derecha, pues tenemos un cuadro o unos cuadros remarcados en color azul, en donde dice coloque los campos de valor aquí. Ahí nosotros no le tenemos que hacer nada, eso se va a ir rellenando automáticamente conforme nosotros seleccionamos. En la parte lateral izquierda de su pantalla hay en esta parte de aquí hay otro cuadro de diálogo que dice campos de la tabla dinámica, ¿no? Aquí tiene una pues para cerrar y para ver más opciones en el panel, ¿no? Tamaño, mover, cerrar, etcétera. Entonces, eh, abajo del título de esta ventana, tenemos los nombres de las columnas que nosotros seleccionamos en la hoja anterior. Tenemos igual parques, los meses, vegetación, punto, especies y la sumatoria. ¿Okay? Esto es muy importante porque a partir de aquí se va a rellenar esta tablita dinámica que está enmarcada en color azul. A partir de lo que yo seleccione aquí se va a ir marcando. ¿Okay? Entonces,
Abajo de estas opciones tenemos otros 4 cuadritos que dicen que podemos tener filtros. Ahorita les voy a enseñar eso. Que podemos tener datos en columnas, es decir, estos datos nos van a aparecer aquí en estas columnas, en la A, en la C, en la D, en la F, en las letras nos van a aparecer aquí. O si nosotros queremos arrastrar datos a filas, nos van a aparecer hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo. Y los valores que tiene este cuadrito nos van a aparecer en la parte central de la tabla si nosotros colocamos la suma de los valores en este cuadrito de abajo. Aquí abajo hay una tabla que dice actualizar. Esto generalmente se hace cuando yo en mi tabla de origen, es decir, en esta tabla, yo sigo metiendo datos, sigo rellenando. Es muy fácil que yo nada más le aplane aquí y le dé actualizar y se me van a actualizar los datos automáticamente. Para este caso no es necesario porque nosotros ya terminamos nuestro muestreo y no es necesario. Ok, para ejemplificar vamos a poner primeramente vamos a poner los parques en las columnas y entonces se fijan ya aparecieron los nombres de estos parques aquí, pero no hay nada, no hay datos. ¿Por qué? Porque aún no he bajado. Ahora bien, yo quiero saber las especies, los voy a colocar en filas y si ustedes se fijan ya me aparece automáticamente todas las especies que yo necesito, pero seguimos sin tener datos, números que nos indiquen qué es lo que está pasando. Ok, si yo quiero que me aparezca eso, me voy a seleccionar suma de 0 a 50. ¿Por qué 50? Porque aquí puede ser de 0 a 1000, de 0 a 10.000, dependiendo del número mayor o el número menor que ustedes tengan en su base de datos. Aquí nos agarramos suma y la vamos a bajar a valores. Y ahora sí automáticamente nos da los números de las especies, el número de abundancia de cada especie en cada parque. De tal suerte que entonces si nosotros nos vamos con la primera especie abreviada, con las letras A, C, S, T, vamos a darnos cuenta que no hay individuos observados en el Parque La Barreta, hay un individuo observado en el Parque El Cimatario, hay 0 individuos observados en La Peña y 0 individuos observados en el Tángano. Y nos da un total general de esta especie, pues nos dice que solamente es 1 como tal, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a seleccionar otro, por ejemplo, Buja nos dice que va a tener 6 individuos en la barreta. Buja tiene un individuo en el cimatario, un individuo en Peña y 4 individuos en el Tángano. Y nos da un total que es la sumatoria de los individuos que hay de Buja en los 4 parques, ¿no? Entonces son 12. Nosotros seleccionamos y nos podemos dar cuenta en esta parte de abajo que hay una suma de 12. Entonces quiere decir que está bien. Entonces esto es el total general en cuanto al número de individuos por especie, pero también al final de esta tabla nos puede dar el número total de individuos por parque. Tal suerte que entonces, por ejemplo, aquí tenemos el número de individuos por parque. Entonces la barreta dice que tiene 2.399 individuos de todas las especies. Después tenemos aquí el cimatario o el cima, que tiene 3.413 especies. Y tenemos también la parte de Peña con 4.367. Y tenemos por último Tángano o Tang con 1.438 individuos, ¿no?, de todas las especies que encontramos. Y nos da un total general de todos los individuos encontrados en los 4 parques. Y pues el total es de 11.617. Bien, esto es lo que podemos hacer con las tablas dinámicas. Ahora bien, hay muchas otras cosas que hacer. Por ejemplo, si yo quisiera saber solamente cuántas especies y cuántos individuos hay en un solo parque, por ejemplo, yo puedo darle un clic aquí en el triangulito donde dice parque y me va a desplegar automáticamente un filtro. Aquí yo puedo seleccionar qué parque quiero ver. Si por ejemplo yo solamente quiero ver el de cima, voy a seleccionar y me va a filtrar automáticamente
solamente el CIMA, ¿no? El parque del CIMA, y me va a decir cuántos individuos hay y cuántas especies hay en cada uno. Y lo mismo puedo hacer en las especies. Si yo despliego aquí esto, el triangulito, y luego le doy que solamente quiero ver las especies que hay en en el CIMA, solamente estas que empiezan con A para no complicarnos, va a filtrar ahora sí, miren, solamente estas especies en el cimatario. ¿De acuerdo? Entonces es una cuestión muy fácil de utilizar. No hay gran ciencia en esto, pero que sí se necesita práctica para poder trabajar estos, digamos, eh, estas bases de datos. Pero hay otras cuestiones que también podemos hacer. Ustedes preguntarán, ¿y los filtros? Bueno, si yo quiero hacer, tener filtrado digamos, por meses, por ejemplo, voy a agarrar la columna de meses, la voy a arrastrar y la voy a poner en filtros. Automáticamente me va a aparecer en la parte de arriba, en la fila 1, me va a aparecer la palabra mes, que es el de la columna, y me dice aquí que tengo abiertos todos los filtros, están todos los meses. Pero si yo le doy al triangulito, en el triangulito le voy a dar seleccionar varios elementos, y entonces aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, yo quiero saber las aves que estuvieron en los 4 parques durante el invierno, por ejemplo. Y entonces en el invierno, ¿cuáles son los meses que, que componen el invierno? Bueno, hablamos de noviembre. Vamos a buscar noviembre. Noviembre. Vamos a decir que es diciembre. Vamos a decir que es enero. Y vamos a decir que es febrero. ¿Ok? Son los meses que componen la estación de diciembre. Le voy a dar a aceptar y automáticamente me va a abrir elementos filtrados por parque solamente en la estación de diciembre. Y entonces, si se fijan, si recuerdan la cantidad que era antes, en todo estamos de más de 1000 individuos. Bueno, ahora como solamente estamos trabajando con la estación del invierno, pues miren, ya ahora son 735, 1135, 1500, o sea, bajó el número de individuos o el número de abundancia. ¿Por qué? Porque lo tenemos filtrado. ¿Ok? Tenemos filtrado estos datos. Entonces, otra forma, por ejemplo, de nosotros estar viendo qué es lo que queremos, podemos también, por ejemplo, en vegetación, podemos nosotros decir que queremos que la vegetación también esté en parques, y nos vamos a ir a poner en columnas, y se fijan, nos aparece el parque, la barreta como tal, y nos aparecen los 4 tipos de vegetación que existen en la barreta. Sin embargo, y luego nos da un total solamente de la pura barreta. Pero si yo quiero saber en el cimatario, por ejemplo, cuántos tipos de vegetación o qué tipo de vegetación hay, bueno, aquí tenemos el tipo de vegetación en el cimatario, el C, el D, el F, el P y el R, y nos da un total también del cimatario. De tal suerte que también puedo filtrar, o más bien puedo analizar los datos con diferentes columnas en diferentes tamaños. Este también lo puedo pasar si yo quisiera a filas, lo arrastro a filas, y también de igual manera me va a dar que la especie es esta especie que está, por ejemplo, el ACST solamente está en la vegetación D y solamente está en el cimatario, ¿no? Entonces es como para conocer datos puntuales de lo que yo necesito o lo que yo quiero. Entonces es una manera muy fácil de poder hacer esta tabla dinámica, y que no tiene tampoco muchísima ciencia de poderlas trabajar. ¿Ok? Hasta aquí les voy a dejar este video, espero les sirva, y posteriormente les voy a tratar de estar subiendo otro video para hacer gráficas ya con las tablas dinámicas.